Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su templo dando gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos la cima de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su templo dando gracias, aclamándolo con cantos. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su templo dando gracias, aclamándolo con cantos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos también a aquellos que siguen esta transmisión a distancia. Somos una gran comunidad aquí de México, también la gente que nos sigue siguiendo en Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Argentina, España, bueno, y tantos otros lugares. Que Dios bendiga a cada uno de sus hogares, de sus familias. Y como cada domingo le damos gracias a Dios por todas las luces que recibimos, por todas las bendiciones que recibimos. De hecho, las lecturas del día de hoy nos hacen pensar cuántas bendiciones tenemos. La vida, la salud, un lugar donde vivir, sea rentado o propio, el vestido, el alimento, seres queridos, la libertad, la capacidad de tener conciencia, la capacidad de tener esta conciencia que a veces nuestros hermanos que tienen Alzheimer la van perdiendo. La capacidad de tener movilidad, porque hay gente que con el paso del tiempo queda en una silla de ruedas o queda inmóvil o quizás le da hemiplegia. ¿Cuántas bendiciones tenemos? La capacidad de escribir, la capacidad de crear, y no siempre nos levantamos diciendo: gracias, Dios mío, por todo lo que me das. Y cuando no se reconocen las cosas, no surge precisamente esta palabra de dar gracias. Por eso, antes de acercarnos al altar del Señor, en lugar de ver nuestras sombras, aquello que nos falta, pongamos atención en lo que sí tenemos y pidamos perdón, porque no siempre somos agradecidos. Tú que te hiciste hombre para salvar al hombre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que moriste en la cruz y resucitaste para llenarnos de bendiciones, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que resucitaste y nos invitas a vivir la vida eterna como nuestra principal bendición, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahora, agradecidos con Dios, glorifiquémoslo. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo. El hombre de Dios y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: Juro por el Señor en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta lectura con el Salmo 97. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su bondad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su bondad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su bondad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios.
que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su bondad. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo con amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 Queridas hermanas y hermanos, algunos de ustedes no saben que soy el capellán de una orden militar y hospitalaria mundial que tiene cerca de 1000 años y cuya misión es ayudar a las personas con lepra, enfermedad que, aunque algunos no lo crean, aún existe en el mundo, especialmente en la India, pero también en nuestro país. La región con más personas con la llamada enfermedad de Hansen o lepra es el estado de Sinaloa, pero también este mal se encuentra en Michoacán, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua y otros estados. En su mayoría se puede contagiar por contacto permanente con una persona enferma, pero también pongan atención especialmente en el sureste, consumiendo carne de armadillo cruda. En México teníamos nosotros 3 centros de atención, uno en Irapuato, otro en Morelia y otro en La Barca, Jalisco, pero por cuestiones de inseguridad que vive el país,
lamentablemente tuvimos que cerrar el centro de la Barca en Jalisco. ¿Por qué? Porque tenemos una camioneta que tiene que salir a las rancherías y esta camioneta cada vez tenía que pasar por retenes y retenes y retenes, no exactamente de la policía, y por eso preferimos nosotros evitar este tipo de peligro para las religiosas que nos ayudan en esta labor. Ahora, es cierto que la institución nacional que tiene que ver con la salud se puede encargar, puede ayudar a nuestros hermanos con lepra, pero la mayoría de ellos viven marginados, viven en rancherías, les da vergüenza acudir a las clínicas y precisamente ese es nuestro trabajo, acercarnos a los más pobres, a los más marginados. Como las personas con lepra a veces no saben qué tienen o creen que es algo incurable o simplemente por su pobreza se sienten marginados, se tiene que salir a buscarlos a las comunidades más pobres. Y gracias al trabajo de las religiosas que nos apoyan y de la camioneta que tenemos, se les lleva a estos centros. Se les da tratamiento a las lesiones y gratuitamente el medicamento que puede poner fin a la enfermedad, además de darles información a sus familiares para evitar el contagio y de darles despensa para ayudarles en su pobreza. Miren, la lepra se contagia y los únicos síntomas que tiene una persona que se contagia es apenas se acaba de contagiar, en los días siguientes le aparecen pequeñas manchas rojitas o amarillentas, que alguien diría como de anemia. Son manchas sin dolor, son manchas sin comezón, que aparecen y a los pocos días se quitan. Y eso significa la persona ya está infectada. Y lamentablemente este contagio empieza a tener sus efectos hasta después de varios meses. Y es cuando la gente empieza a perder su nariz, empieza a quedarle en forma, como se dice, leonina, empieza a perder también alguna parte de piel, empieza a perder otras cosas que hacen que las personas se sientan avergonzadas de lo que tienen. Afortunadamente, hoy ya no se considera la lepra como una maldición. Y hoy precisamente la primera lectura y el Evangelio nos hablan de esta enfermedad, pero más que de ella, de la misericordia de Dios ante cualquier enfermo o enfermedad. En tiempo de Cristo, como hoy, muchas personas eran marginadas por su origen, por su falta de conocimiento, por su pobreza y, por si fuera poco, por su enfermedad. El Evangelio que hemos escuchado hoy nos muestra que no es la primera vez que Jesús se encuentra con la miseria, la enfermedad o la marginación. En Galilea, junto al lago, Él había sanado a mucha gente y como la lepra era algo muy común, ya se había topado con más de un leproso. El Evangelio de San Lucas nos habla de uno que postrándose en tierra le suplicó a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hay que recordar que en aquel tiempo se creía que la lepra era un castigo de Dios para los pecadores, por lo que de acuerdo a ese pensamiento equivocado, tener lepra era signo de estar maldecido por Dios, de ser maldito y por tanto de estar impuro. Por esta razón, los leprosos no podían permanecer en las ciudades, pero no porque pudieran contagiar, porque la maldición no se contagia. En aquel tiempo no sabían que se trataba de una enfermedad contagiosa. ¿Por qué no podían estar en la ciudad? Porque una persona impura hacía la ciudad impura, y mucho menos podían acercarse o entrar al templo. Deberían de alejarse de todos y de todo. La ley judía escrita en el Antiguo Testamento decía que si una persona tenía una mancha en la piel, debería ir ante el sacerdote para que él la examinara sin tocarla, y que si la consideraba leprosa, debería de raparse la cabeza, alejarse de la ciudad, y si pasaba cerca de él alguna persona, debía gritar: «Soy impuro, soy leproso»,
para que nadie se le acercara. Incluso, si podía, debía tener una campanilla y tocarla para que todos se cuidaran de él, de ella. Por eso, los leprosos no estaban en las ciudades, sino en las afueras, en los caminos, sufriendo soledad, hambre y sobre todo el repudio de los que pasaban por ahí. ¿Por qué padecían hambre? Porque si Dios los estaba marcando como pecadores, como impuros para que sufrieran, si alguien se atrevía a darles ayuda, vestido, alimento, era como ir en contra del plan de Dios, como ayudar a los enemigos de Dios. Quizás solo se animaban a ayudarles sus propios familiares, mientras que todos los demás les negaban cualquier apoyo. Si un leproso se atrevía a acercarse mucho a una persona, grupo o población, podía ser asesinado a pedradas. La vida del leproso solo podía cambiar si las manchas o lesiones desaparecían. En ese caso, debería acercarse al sacerdote para que lo examinara, y si lo consideraba limpio, debería hacer determinados sacrificios antes de integrarse a la comunidad y ser declarado puro, cosa que, sabiendo que la lepra no tenía curación en aquel tiempo, pues era imposible. Esta ley escrita en la Biblia quizás tuvo como origen evitar el contagio, pero hacía que los leprosos se sintieran terriblemente mal, primero por la enfermedad en sí, y en segundo lugar porque muchas personas buenas se enfermaban y se preguntaban, ¿por qué Dios me castiga si no lo he ofendido? Especialmente niños que se enfermaban y pasaban de su niñez a la juventud en el desprecio, llegando así a la etapa adulta. Porque imagínense, un papá, una mamá estaban enfermos de lepra, los niños conviven con aquel papá, con aquella mamá, el papá, la mamá, se descubre que es leproso, el niño todavía no tiene síntomas de lepra, el papá, la mamá se aleja, el niño va creciendo, después le aparecen los síntomas y ese niño también es enviado fuera de las ciudades. Recordemos que la lepra es una enfermedad contagiosa que existe hasta nuestros días y la pueden contagiar los padres a los hijos. Una persona puede tener lepra y no darse cuenta porque las lesiones aparecen hasta después de un año. Y durante ese tiempo, como he dicho, un padre, un hermano, podía contagiar a la familia sin que la familia se diera cuenta, sino hasta mucho tiempo después. Con las ideas que les he mencionado, la religión judía prohibía tocar a los leprosos y quien los tocaba era considerado impuro. Nadie se atrevía a acercarse a ellos para curarles las lesiones y hacerlas menos dolorosas. Así, ellos iban perdiendo parte de su carne e incluso brazos o piernas. Fíjense, en nuestras clínicas, en nuestros centros de atención en Irapuato o en Morelia, ahí están las religiosas con mucho cuidado, curando las lesiones, porque si no se curan las lesiones se pueden infectar de otras cosas y hacer que la enfermedad sea más dolorosa y más terrible. Se necesita mucha compasión y mucha misericordia con nuestros hermanos leprosos. Pues bien, si tocar a un leproso era considerado algo malo, porque la persona que los tocaba se consideraba impuro, a Jesús no le importó contaminarse, que lo llamaran impuro, porque él sabía que ni los enfermos ni él lo eran. Por eso llegaba a tocarlos, porque para él era más importante el amor que cualquier ley. Pero también respetaba la ley que decía que si un leproso recuperaba la salud, cosa muy extraña en aquel tiempo, debería presentarse ante el sacerdote para que él comprobara la curación y solo entonces podría ser aceptado por el pueblo y regresar a sus actividades normales. Por eso, cuando el leproso quedó limpio, Jesús les dijo, cuando los leprosos quedaron limpios, les dijo, vayan a presentarse al sacerdote
y lleven la ofrenda por su purificación, como mandó Moisés, para que conste que han quedado sanos. Los leprosos que nos muestra el Evangelio de hoy pedían compasión. Fíjense, pedían compasión. No exigían ser curados, porque la compasión se puede manifestar de muchas maneras. Simplemente ser escuchados, recibir una palabra de aliento, recibir algo de alimento o vestido. Por eso le gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Claro que en su corazón albergaban también la esperanza de ser curados y reincorporados a la comunidad. Y conociendo su interior, Jesús les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Con eso les está diciendo que ya están curados y que solo necesitan del reconocimiento sacerdotal. Los leprosos pudieron haber pensado: ¿y si no estamos curados y nos acercamos a la ciudad y al templo? Porque voltearon, seguramente vieron sus manos, su cuerpo, y vieron que todavía estaban las lesiones. ¿Qué pasaba si se acercaban al templo y seguían las lesiones? Los matarían a pedradas. Por eso ellos tenían esta doble opción: creer en Jesús o no creer. Tuvieron fe en Jesús y yendo hacia el templo para buscar al sacerdote en el camino, no frente a Jesús, en el camino quedaron limpios. ¿Qué pasó después con estos 10 leprosos? No lo sabemos. Quizás después de que el sacerdote los consideró puros, fueron corriendo a ver a los suyos, quizás organizaron una fiesta para celebrar tan grande acontecimiento. Lo que sí sabemos es que solo uno pensó en regresar con Jesús para agradecerle por tanto bien recibido. Dice el texto: uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre, doblemente marginado porque había sido leproso y además era extranjero, no era judío, era un samaritano, es el único que abre su corazón al Señor y expresa así en qué consiste la verdadera pureza: en reconocer que de Dios viene todo bien. Al final de esta historia del Evangelio, Jesús pregunta desconcertado: ¿qué no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Y elogia la fe del samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este texto bíblico nos invita a ser agradecidos, a acercarnos a Jesús, que por amor nos ha purificado, reconstruido y salvado de algo peor que la lepra corporal, que es la lepra espiritual del pecado. También nos invita a no dejar de dar gloria a Dios por tantos favores, bendiciones y bienes recibidos. Y también nos invita a ser agradecidos con todos los que nos rodean por el bien que comparten con nosotros. Hoy podría Jesús decirnos: bueno, que no son millones de personas las que tienen la vida, la salud, un trabajo, capacidad, entendimiento. ¿Dónde están los demás en este domingo, Día del Señor? ¿Por qué en las iglesias solamente hay un puñado de los millones de personas que tienen vida, que tienen salud? ¿Por qué solamente unos cuantos en el día se levantan dando gracias o se acuestan dando gracias y otros solamente se levantan viendo el teléfono celular, viendo el partido de fútbol y de esa manera se duermen? ¿Que no son capaces de valorar todo lo que tienen? Si no son capaces de valorar, no pueden decir gracias. ¿Y cuántos son los que reciben el desayuno, la comida, la cena de parte de la mamá? No le dicen gracias. La ropa limpia, no le dicen gracias. ¿Cuántas veces hay alguien que recibe un servicio de un trabajador público, de la empresa, y no le dicen gracias? Creo que precisamente la falta de agradecimiento es un pecado grave
que Cristo nos invita a tener en cuenta hoy. La palabra clave de hoy y de todos los días es gracias. Pero esta palabra solo puede surgir después de que valoramos y reconocemos todas las bendiciones y bienes que recibimos de Dios y de los demás. Así que yo tengo que decirle gracias a Dios de parte de todos ustedes y gracias a todos ustedes también por el bien que hacen a sus seres queridos, incluyendo también un servidor. Y ahora nos ponemos de pie para renovar nuestra fe. Decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora llega el tiempo de pedir. Pero así como pedimos, también cuando recibimos hay que ser agradecidos dando gracias. Con espíritu agradecido por la salvación que Dios nos da, presentemos nuestras plegarias como los leprosos del Evangelio, diciendo: Jesús, ten compasión de nosotros. Todos: Jesús, ten compasión de nosotros. Para que la Iglesia en España y en América sea fiel a la fe transmitida y recibida y luche siempre por la justicia y la paz. Oremos. Jesús, ten compasión de nosotros. Para que los sacerdotes, llamados por Dios a ser de un modo especial portadores de su misericordia, vivan su ministerio con gran agradecimiento por la misión que han recibido. Oremos. Jesús, ten compasión de nosotros. Para que los gobernantes y ciudadanos reciban de Dios prudencia y honradez, a fin de que se mantengan la armonía y la justicia en la sociedad. Oremos. Jesús, ten compasión de nosotros. Para que los enfermos mentales reciban la atención y la acogida que necesitan. Oremos. Jesús, ten compasión de nosotros. Para que los que se enriquecen con el negocio de las armas o de la droga se conviertan y trabajen al servicio de la vida. Oremos. Jesús, ten compasión de nosotros. Para los que hoy participamos en esta iglesia de la mesa de Jesucristo, aprendamos a amarnos como Él nos amó. Oremos. Jesús, ten compasión de nosotros. Y ahora añadimos a estas peticiones las de nuestros seres queridos que siguen esta transmisión a través de las redes sociales y presentamos al Señor especialmente las peticiones de quienes se sienten más tristes, más afligidos, de los enfermos, incluso de aquellos que están en una situación de agonía, diciendo: Jesús, ten compasión de nosotros. Jesús, ten compasión de nosotros. Y ahora
Cada uno de ustedes puede hacer su propia petición. Jesús, ten compasión de nosotros. Dios nuestro, fuente y origen de la vida temporal y eterna, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos que toda la Iglesia sea testigo de la salvación que tú obras continuamente en Cristo tu Hijo, Él, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estos brazos que elevan alegres las ofrendas de vino y de pan. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Esta tierra labrada con pena, donde brilla velada tu luz. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. El trabajo que une a los hombres con abrazo de esfuerzo común. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Nuestro mundo camino hacia el cielo, nuestras almas hambrientas de ti. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. En este momento cada uno puede pedir por sus difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva, perenne heredad. Si al mirar hacia atrás somos tentados de volver al Egipto seductor, el Espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vía del amor. El maná es un don que el cielo envía, pero el pan hoy se cuece con sudor. Leche y miel nos dará la tierra nueva, si el trabajo es fecundo y redentor. Y Jesús nos dará en el Calvario su lección, hágase tu voluntad, y su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad.
En este momento, quienes no pudieron recibir la comunión sacramental pueden hacer la comunión espiritual repitiendo: Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora, en este momento, vamos a hacer la oración final y después algunos comentarios. Oremos. Dios nuestro, te pedimos que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de tu naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición general, doy la bendición a quienes durante esta semana cumplen años. Pónganse de pie quienes están aquí presentes para recibir esta bendición, y quienes siguen la transmisión también y cumplen años puedan recibir esta bendición de los cumpleañeros. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia. Escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Muchas felicidades a quienes celebran un aniversario o un cumpleaños. Y un primer comentario. Estamos en una iglesia, no estamos en un estudio. En los estudios las luces están siempre perfectamente bien colocadas, no hay subidas ni bajadas de luz, pero aquí en la iglesia, si de repente está nubladito y sale el sol, bueno, se ve como que está oscurito y de repente mucha luz. No estamos en un estudio de grabación, sino estamos en un lugar público. Lo mismo sucede con los micrófonos, pueden tener algunas variantes, o con la persona que no soy un robot, sino que soy un ser humano, y que lamentablemente en las últimas semanas he tenido que usar un paladar, que no se imaginan qué latoso es tener un paladar que no me deja hablar bien, me impide. Trato de hacer lo mejor posible, pero si alguna vez una palabra se me va, no es porque esté mal de acá, sino porque mi dentadura lamentablemente necesita ahora un paladar que es muy molesto para poder hablar. Pero siempre con la mejor intención, limitaciones por el espacio, limitaciones por la parte técnica, limitaciones por la parte humana, pero con un buen corazón todo se entiende. En segundo lugar, agradecerles a todos ustedes por su presencia tanto en la parroquia. Cada vez vienen ya más a la iglesia, cada vez hay menos gente que tiene que necesitar la transmisión, pero también gracias a quienes nos siguen en la transmisión. Algunos nos dicen: Padre, pues yo ya voy a misa a mi parroquia y después ya nada más busco en su canal la homilía para enriquecer mi reflexión junto con la del sacerdote que escuché antes o después de su misa. Bienvenidos también a la parte de la homilía únicamente. Y gracias a los que nos siguen cada domingo en hospitales, en asilos, porque están enfermitos en casa, porque no pueden salir, porque no pueden dejar la casa sola. Muchísimas gracias. Y gracias también a quienes nos siguen ayudando para que continuemos con esta transmisión. Y ahora, además de agradecerles a todos, quisiera hacerles una petición. Fíjense que en casi todas las iglesias hay imágenes de Cristo crucificado, y lo entendemos, el sacrificio de Cristo por nosotros, pero díganme, ¿en qué iglesias hay una imagen grande e importante de Cristo resucitado? En muy pocas, y creo que hay que recordar que la crucifixión fue el paso necesario, pero fue el paso. El término de Cristo fue su resurrección y su subida a los cielos, su ascensión a los cielos. Y por esta razón yo quisiera
enriquecer el acervo cultural, el acervo religioso de nuestra parroquia, de nuestra iglesia, con una imagen de Cristo resucitado que quiero que se coloque en el atrio, para que toda la gente que pase vea a un Cristo resucitado que los anima a ir a la escuela, al trabajo, en sus necesidades, o al recordar a los difuntos, porque la placa que se va a poner debajo del Cristo resucitado va a ser en honor de todos los difuntos, para recordar que están ya en la presencia de Dios, incluyendo a los donantes de esta escultura. ¿Cómo vamos a financiar la escultura? Con la ayuda de cada uno de ustedes. Ojalá que tanto los que están aquí como los que siguen la transmisión digan: Padre, yo quiero dejar como parte de mi herencia por este paso del mundo una parte de esta escultura para recordar que cuando muera también yo resucitaré con el Señor, como una forma de agradecer a Dios por tantas cosas que me da. Así que ojalá que en estos 4 domingos por lo menos que faltan para poder iniciar este proyecto, podamos recibir de ustedes su colaboración. Ojalá que el Señor les toque su corazón y podamos hacer realidad esta escultura de Cristo resucitado. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Esta semana se celebra las Teresas. Muchas felicidades a quienes llevan este nombre. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres, y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. El leproso Abidán. Abner era un niño pobre de Samaria. Su padre, Abidán, trabajaba en el campo para sostener a la familia, pero recibía un salario mínimo. Sin embargo, eran felices porque amaban a Dios y compartían lo poco que tenían. Un día le aparecieron a Abidán manchas blancas en la piel. El niño se preocupó mucho cuando su papá le dijo que tendría que ir ante los sacerdotes para que revisaran sus manchas. Como Abner era muy pequeño y apenas conocía las leyes religiosas, le preguntó por qué tenía que ir con ellos. Hijo, tengo que cumplir las leyes de mi pueblo. En la Biblia, el libro de Levítico tiene normas sobre las manchas en la piel. Este libro, en su capítulo 13, ordena que si alguna persona tiene una mancha o llaga que parezca lepra, tendrá que ir ante los sacerdotes. ¿Y para qué va con ellos? Bueno, los sacerdotes tienen que observar las manchas de la persona. Después la encierran durante 7 o 14 días. Si en ese tiempo la llaga sana, el enfermo es declarado limpio. De lo contrario, se declara impuro y tiene que vivir fuera de los poblados con vestidos rasgados, la cabeza descubierta y la boca tapada. Y tendría que gritar ante la gente: ¡Soy impuro! El niño preguntó por qué tenía que gritar así. Entonces su madre le explicó. Mira, hijo, los descendientes de Abraham creemos que cuando alguien se enferma de lepra, es porque Dios lo castiga por sus pecados. Abner se preocupó mucho por su papá y también por su familia. Se preguntaba: ¿qué va a pasar si mi papá tiene lepra? ¿Cómo vamos a vivir lejos de él? ¿Cómo se va a sostener mi familia?
El pequeño le preguntó a su papá. ¿Has ofendido a Dios o a tu prójimo con alguna cosa mala? Abidán le dijo que no, y era cierto. Su padre era un hombre bondadoso y respetado por todos. Entonces el niño se puso contento y le dijo: Entonces ve con los sacerdotes. Si no has hecho nada malo, no podrán decir que eres impuro. Abidán se despidió de su familia confiando en que su fe en Dios y su buen comportamiento le ayudarían a volver pronto a casa. Sin embargo, cuando los sacerdotes vieron sus manchas, lo encerraron durante 7 días. Pasado el tiempo, lo hicieron salir y observaron nuevamente las manchas. Las manchas no desaparecen y se han puesto rojizas. Tendremos que encerrarte 7 días más. Después de ese tiempo, volvieron a observarlo. Abidán, tus manchas se han convertido en llagas de lepra. Eso indica que eres un pecador. Tendremos que declararte impuro y expulsarte del pueblo. El pobre hombre tuvo que rasgar sus vestidos y rapar su cabeza. Pero lo que más le dolía era tener que gritar que era impuro porque él sabía que nunca había ofendido a Dios. Mientras se alejaba del pueblo, pensaba en su familia y se preguntaba: ¿por qué me castiga Dios si yo no lo he ofendido? Su mayor tristeza no era la enfermedad, sino el sentirse rechazado por Dios. Cuando su familia se enteró de su desgracia, también se llenó de dolor. Todos sus vecinos lo señalaban como la familia del maldito impuro. Abner y su mamá tuvieron que pedir limosna para poder comer. Cuando conseguían pan para llevarle a Abidán, tenían que conformarse con verlo de lejos. No podemos acercarnos a tu padre, porque está prohibido acercarse a los leprosos. La ley dice que tenemos que tratarlos como a los peores pecadores. Abner en su corazón de niño sentía que algo estaba mal, que Dios no podía ser injusto con su padre. Sin embargo, no podía hacer nada. Lo veía sufrir y sufría con él. Un día el pequeño vio que un hombre se acercaba a Samaria, seguido por una gran muchedumbre. Estoy seguro que entre toda esa muchedumbre habrá alguien que nos dé un poco de pan para mi padre. Su madre lo siguió. Entonces conocieron al hombre que todos seguían. Le llamaban Jesús. Como él anunciaba el amor de Dios y el perdón de los pecados, el niño hizo un gran esfuerzo para acercarse a él y le preguntó si su padre podría recibir el perdón de Dios. Jesús lo miró con amor y le preguntó: ¿qué daño hizo tu padre? ¿En qué ofendió a Dios? El niño levantó sus hombros y dijo: todos los que lo conocen bien dicen que es un hombre bueno, pero seguramente Dios piensa que es malo. Por eso quiero que lo perdone. Jesús le pidió a Abner que lo llevara ante su padre. El niño le dijo: te llevaré, pero no te puedes acercar a él, porque su pecado hizo que tenga lepra. Jesús siguió al niño porque Dios siempre está cerca de los niños. Cuando llegaron al lugar, le salieron al encuentro Abidán y otros 9 leprosos que pedían compasión. Al verlos, Jesús se dirigió a la multitud y les dijo: ustedes creen que el pecado daña la carne y juzgan al enfermo como pecador. Pero Dios sabe que la impureza del pecado es interna y enferma el corazón. Para que el mundo comprenda que la lepra no es pecado, enviaré a estos hombres ante los sacerdotes. Abner se alegró cuando supo que su padre no era un pecador. Luego le preguntó a su madre: ¿por qué tienen que ir con los sacerdotes? Porque el capítulo 14 de Levítico exige que si un leproso se cura, debe ser revisado por el sacerdote. Y si éste lo declara limpio, tendrá que rociarlo 7 veces con sangre de pajarillos. Después el que había sido leproso tendrá que lavar sus vestidos, raparse el cabello de la cabeza, barba y cejas y ofrecer el sacrificio de varios animales. A Abner no le importaba todo lo que tendría que hacer su padre con tal de verlo nuevamente cerca de él. Mientras los leprosos caminaban hacia el poblado, el niño y su madre los acompañaron a cierta distancia y descubrieron que en el camino quedaron totalmente limpios. Nueve de ellos siguieron su camino para cumplir con lo que decía la ley. Pero Abidán, al verse curado, regresó corriendo a buscar a Jesús. Su esposa y su hijo corrieron con él. Cuando encontraron a Jesús, se postraron a sus pies. Jesús los vio y dijo: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9?
¿Solo tú has regresado para dar gloria a Dios? Señor, sé que es bueno cumplir con los rituales religiosos, pero es más importante reconocer la presencia de Dios y ser agradecidos con Él. Primero está Dios que los sacerdotes y los ritos. Tú eres el Hijo de Dios y por eso he venido a agradecerte. Así como mi hijo Abner me acercó a ti, estoy seguro que tú, como Hijo de Dios, nos acercas a nuestro Padre. Abner se acercó a Jesús, lo abrazó con cariño y agradecimiento mientras le decía: Gracias por haber sanado a mi padre. Gracias por enseñarme que las enfermedades no son castigo de Dios y que los enfermos no son pecadores. Jesús bendijo al pequeño y a su familia, y antes de continuar su camino les dijo: Dios ama a los enfermos y a los que sufren. Son sus consentidos. Y para anunciarles su amor, he venido especialmente al mundo. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Por qué el mes de octubre es llamado el mes del Rosario? Sabemos que la oración del Rosario es una oración maravillosa que podemos realizar, hacer todos los días, a cualquier hora, pero entonces, ¿por qué mes de octubre, mes del Rosario? Mira, esto tiene que ver con una batalla que, podemos decir, marcó la historia, que nos habla de la defensa de la fe, que nos habla de la lucha entre algunos grupos, no solamente guerreros, sino también religiosos, y nos habla también de la importancia de encomendarse a Dios cuando viene algún momento difícil. Y me refiero a la batalla de Lepanto, en lo que es ahora el Golfo de Corinto, antes era el Golfo de Lepanto. En esta batalla, por cierto, estuvo Miguel de Cervantes Saavedra, y ahí precisamente perdió el movimiento de la mano izquierda. No es que le hayan cortado el brazo, sino que perdió el movimiento, le quedó inservible, y precisamente por eso se le conoce como el manco de Lepanto. Afortunadamente no perdió la mano izquierda, con la que pudo escribir después no solamente sus memorias de cuando estuvo preso durante mucho tiempo, y también con la mano con la que escribió el maravilloso libro de El Quijote de la Mancha. Pero, ¿qué fue esa batalla de Lepanto que va a dar nombre a el mes de octubre como el mes del Rosario? Mira, hay que tomar en cuenta que en el siglo XVI todas las potencias querían aumentar sus territorios. Es una época en que los barcos también tienen un gran alcance y por lo tanto también hay grandes conquistas, no solamente en Europa, sino vienen también a América y a otros lugares. ¿Qué sucede? Por una parte, los otomanos, estamos hablando de musulmanes, turcos, intentaban cada vez más llegar a Europa, a la parte de Viena y por la parte también del mar Mediterráneo, alcanzar otros objetivos. Tenían, sin embargo, un conflicto porque la isla de Chipre y también en un momento la isla de Malta eran lugares estratégicos porque ahí se podía detener al enemigo o permitirle que avanzara si se descuidaban estos lugares. Bueno, precisamente en 1570 el grupo otomano atacó la isla de Chipre, que era posesión de Venecia. Hay que tomar en cuenta también que en aquel tiempo, aunque Venecia estaba acá, podía tener en posesión esta isla, este otro lugar, y así también otras potencias tenían esta posibilidad. Pero el tomar Chipre o el atacar Chipre por parte de los musulmanes era una forma de acercarse más peligrosamente a Europa, y esto hizo que hubiera una liga, una unión entre varios ejércitos, a la que se le llamó la Liga Santa. Estaba integrada por el Papa, estaba integrada también por la República Veneciana, que tenía muchas naves, y sobre todo por la monarquía de Felipe II. Esto es, estamos hablando de España, que en aquel momento era muy fuerte, que en aquel momento también tenía muchísima relación con lo que conocemos ahora como Viena.
La Armada Española estuvo bajo el mando de Juan de Austria, medio hermano de Felipe II, que antes de la batalla dijo así a los soldados: «Hijos míos, a morir hemos venido o a vencer si el cielo lo dispone. No deis ocasión para que el enemigo os pregunte con arrogancia impía: ¿dónde está vuestro Dios? Pelead en su santo nombre, porque, muertos o victoriosos, habréis de alcanzar la inmortalidad». Esto indica, por lo tanto, que esta Liga Santa estaba dispuesta a enfrentar a una flota grandísima del ejército turco otomano. Era ponerles un límite, porque si no lo hacían, los otomanos cada vez estaban aumentando, invadiendo territorios, y existía el peligro de que Europa se convirtiera entonces en una Europa musulmana y que la fe católica, por lo tanto, quedara dominada e incluso rechazada para todos los que vivieran en Europa. Por lo tanto, no era una batalla únicamente militar o de posesión de terreno, sino también una cuestión de defensa de la fe. Estamos hablando de ¿cuántos participantes? Unos 90,000 de cada lado, es decir, 180,000 personas. No fue una batalla pequeñita. De la otra parte estaba Ali Bajá, que era el almirante más valioso, más importante, con la herencia de todos sus antecesores en lo que se refería a las luchas, especialmente navales. Y estamos hablando de que el día 7 de octubre, por la mañana, se enfrentarían los dos grupos. El grupo de los turcos, de acuerdo a la historia, llevaba más ventaja. ¿Por qué? Porque habían combatido más juntamente. Aquí se estaban uniendo por primera vez tres grupos distintos. En cambio, los musulmanes ya tenían sus estrategias de rodear al enemigo a través de las barcas, etc. Y era muy importante este tipo de estrategias y que se conocieran. Entre los participantes había gente que luchaba, pero sobre todo remeros, porque estamos hablando de que las embarcaciones en aquel tiempo tenían dos formas de moverse: por las velas, es decir, con viento, o también con los remeros, que eran una gran fuerza. Y ahí estaríamos hablando de, no tengo aquí el dato exacto, pero estaríamos hablando también de muchísimos remeros que iban en el interior de las naves haciendo que se movieran. La tradición nos dice que antes de la batalla, Juan de Austria pidió que la gente hiciera oración y se rezó el Santo Rosario. Y en el momento en que iban a la batalla, el viento, estamos hablando de barcos de velas también, el viento estaba a favor de los musulmanes. Pero cuando rezaron el rosario y empezaron ya la mayoría de las embarcaciones a dirigirse al enemigo, cambió repentinamente el viento a favor de los cristianos, y esto permitió que los cristianos ganaran esta batalla que definitivamente en la historia marcó el final del deseo de expansión de los otomanos. Si no hubiera existido esta batalla, seguramente hubieran venido más luchas por conquistar otros territorios, pero afortunadamente se detuvieron aquí, porque aquella batalla también dejó una gran pérdida para los turcos. Solamente se salvaron 60 barcos turcos de los aproximadamente 200 que contaban para las grandes batallas. Y además pasó algo también muy fuerte, porque al almirante Ali Bajá, uno de los soldados le dio un disparo de mosquete en la cabeza, y al caer muerto, el mismo soldado lo decapitó, colocó su cabeza sobre una pica, es decir, sobre un palo, y al verla todos los musulmanes se quedaron sumamente decepcionados, se quedaron con la moral baja, y entonces ya no se animaron a seguir luchando. Y de esta manera, como el día 7 de octubre se tuvo esta batalla,
A esta batalla y al 7 de octubre se le empezó a llamar la Batalla de la Victoria, el Día de la Victoria. Y poco después, tomando en cuenta que el rosario, la oración, había ayudado a que no se perdiera la fe en el continente europeo, a que se pusiera fin al grupo de invasores musulmanes, entonces se cambió la fiesta por fiesta de Santa María del Rosario y después todo el mes se dedicó a la Virgen del Rosario. Yo creo que esta batalla nos enseña, en primer lugar, que no es bueno querer expandirse de ningún lado ni de otro, quitando a los otros su territorio. Hay que respetarlo. En segundo lugar, se nos enseña a respetar la fe, por supuesto. La fe propia, exigir respeto y también respetar la fe de los demás. Y se nos enseña también que en los momentos de conflicto, la oración nos puede ayudar siempre a salir adelante. Y yo creo que la historia también afortunadamente ha cambiado. Yo espero que no vuelvan a existir luchas como estas, porque estamos hablando también de una gran cantidad de pérdida de vidas humanas que lamentablemente no se pueden recuperar. Esperemos que las guerras, este tipo de batallas desaparezcan para siempre y sea más bien el diálogo, el respeto y la tolerancia lo que nos lleve siempre a salir adelante. Reza el rosario en el mes de octubre y todos los días que puedas, a cualquier hora, y para que tengas más información sobre la batalla de Lepanto, al terminar este video te aparecerá en la pantallita mi imagen por si te quieres suscribir, pero te aparecerá otra imagen de un video seleccionado que es precisamente uno que nos habla de la batalla de Lepanto y de lo que se ha encontrado en el océano para, vamos a decir, documentar también esta batalla. Tú le picas ahí y simplemente entras inmediatamente al siguiente video. Que Dios los bendiga.